Hace 2 años, la vida era una secuencia de ensueño de la que nunca quise despertar. Yo era Caroline, una joven enamorada locamente del hombre de sus sueños, Mark. Él era todo lo que había deseado, encantador, inteligente y atento. Nos conocimos en la boda de un amigo, un evento que ahora parece casi profético dado el camino que tomaríamos juntos. ¿Puedo tener este baile?, preguntó Mark, extendiendo su mano hacia mí en esa fatídica boda. Por supuesto, sonreí, cautivada por su caballerosidad y el destello en sus ojos. Mientras nos mecíamos al ritmo de la música, parecía como si el tiempo se detuviera. Poco después de ese baile, tuvimos nuestra primera cita, y luego otra, y otra, hasta que las líneas entre los días se difuminaron en una hermosa imagen de amor y compañía. Avancemos unos cuantos meses de torbellino y Mark estaba de rodillas en el jardín iluminado por la luna de nuestro restaurante favorito, con un anillo de compromiso brillando en su mano. «Caroline, ¿quieres casarte conmigo?». Su voz temblaba de emoción. Sí, fue todo lo que pude articular, mi voz sofocada por lágrimas de alegría. Los preparativos de la boda comenzaron de inmediato, cada día fue un torbellino de degustaciones, pruebas y reuniones con proveedores. Nuestras familias se involucraron, su emoción era palpable y contagiosa. Todos parecían pensar que éramos un par hecho en el cielo, y yo estaba de acuerdo. Mientras caminaba por el pasillo en el día de nuestra boda, el brazo de mi padre entrelazado con el mío, levanté la vista y capturé la mirada de Mark. Sus ojos estaban llenos de amor y anticipación, como si él tampoco pudiera esperar a que comenzara el primer día del resto de nuestras vidas. «Estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión de dos corazones», comenzó el ministro, sus palabras una suave melodía que acompañaba la magia del momento. «¿Aceptas tú, Mark, a Caroline como tu legítima esposa, para amarla y cuidarla, desde este día en adelante, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla, hasta que la muerte los separe?» El ministro miró a Mark mientras pronunciaba los votos sagrados. «Así lo hago», dijo Mark, su voz firme, llena de promesa. «¿Y tú, Caroline, aceptas a Mark como tu legítimo esposo, para amarlo y cuidarlo, desde este día en adelante, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarlo y respetarlo, hasta que la muerte los separe?» «Así lo hago», respondí, con los ojos fijos en los de Mark, creyendo cada palabra que pronunciaba. Nuestros labios se encontraron para el primer beso como pareja casada, y la habitación estalló en aplausos y vítores. En ese momento, de pie en el altar con nuestros amigos y familiares bañándonos con amor y buenos deseos, me sentí invencible. Era como si el universo se hubiera alineado perfectamente para regalarnos esta felicidad eterna. La recepción fue un torbellino de momentos felices, nuestro primer baile, el tintineo de las copas, las risas y las historias compartidas. Pero, sobre todo, recuerdo sentirme agradecida, pensando que era la mujer más afortunada del mundo al ser la esposa de Mark. «Te amo, Caroline», susurró Mark en mi oído durante nuestro baile, como si fuera un secreto demasiado precioso para que el mundo lo supiera. «Yo también te amo, por siempre y para siempre», respondí, abrazándolo más cerca, más fuerte. Mientras nos alejábamos hacia nuestra luna de miel, nuestro automóvil adornado con letreros de recién casados y serpentinas coloridas, sentí que estábamos embarcando en una aventura interminable juntos. Teníamos el mundo a nuestros pies y una vida de felicidad no solo parecía posible, sino inevitable. Oh, cuán ingenua fui. Aquí tienes el primer capítulo de la historia de mi matrimonio con Mark. Fue un tiempo tan perfecto, tan lleno de amor, que incluso ahora es difícil creer lo rápido que las cosas pueden cambiar. Pero como dicen, cuando llueve, diluvia. Y pronto, el cuento de hadas se convertiría en una tormenta que ninguno de nosotros podría haber predicho. El primer año de nuestro matrimonio pasó volando en lo que parecía un parpadeo, lleno de escapadas de fin de semana, cenas con amigos y noches acogedoras en casa.
Celebramos nuestro primer aniversario en el mismo restaurante donde Mark me había propuesto. Las copas de champán chocaron y nos miramos a los ojos, todavía enamorados pero también un poco complacientes, como si lo más difícil hubiera quedado atrás. Poco sabíamos que el universo tenía otros planes. Hemos llegado al año 1, dijo Mark, su sonrisa amplia pero sus ojos de alguna manera distantes, mientras alzaba su copa para brindar. A muchos más, respondí, chocando mi copa contra la suya. Las palabras sonaban automáticas, casi ensayadas, pero aparté el pequeño atisbo de duda que pasó por mi mente. Éramos felices, pero algo comenzó a cambiar durante nuestro segundo año. Tal vez fue el estrés creciente de nuestras finanzas o la presión de nuestros trabajos, pero nuestras risas se volvieron más infrecuentes, nuestras conversaciones más tensas. Compramos una casa a crédito, convenciéndonos de que era una inversión sabia para nuestro futuro. Sentía que las paredes de esa casa se cerraban sobre nosotros mientras las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, un recordatorio constante de nuestra precaria situación. Nuestros sueños compartidos de formar una familia pronto se convirtieron en discusiones tensas sobre si podíamos permitírnoslo. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, parecía un milagro en medio del caos. Pensé que podría ser el catalizador para que volviéramos a encender el amor y la unidad que parecían alejarse. Mark, vamos a tener un bebé, anuncié una tarde, sosteniendo el test de embarazo positivo como si fuera un boleto de lotería ganador. Eso es genial, respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, pero también un toque de preocupación. No pareces emocionado, dije, sintiendo como mi corazón se hundía ante su reacción apática. Lo estoy, Caroline. Es solo que... ¿realmente podemos permitirnos esto en este momento? Su voz estaba teñida de aprensión. Nos las arreglaremos, como siempre lo hacemos, respondí, tratando de reunir entusiasmo para disfrazar mis propias dudas. A medida que mi vientre crecía, también lo hacían nuestras deudas y tensiones. Mark se volvió más distante, absorbido por su trabajo y consumido por preocupaciones financieras. Tuve que tomar licencia por maternidad y la reducción de nuestros ingresos era palpable. En susurros y miradas furtivas, la tensión se hizo evidente, pero ambos teníamos miedo de enfrentarla directamente. Esta es la tercera notificación de retraso, Mark, dije un día, mi voz temblorosa mientras sostenía la factura de la hipoteca. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Caroline, respondió él bruscamente, su rostro enrojecido de frustración y algo más, tal vez vergüenza. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Las grietas en nuestro matrimonio se volvían demasiado evidentes para ignorarlas. Cada factura, cada discusión sobre dinero, parecía un pequeño temblor que conducía a algo catastrófico. Incluso cuando no estábamos hablando de nuestros problemas, flotaban en el aire a nuestro alrededor una nube oscura que proyectaba una sombra sobre nuestras vidas. A pesar de todo esto, tenía esperanzas. Tenía que tenerlas. Estaba llevando a nuestro hijo una vida que habíamos creado juntos y me aferraba a la ingenua esperanza de que tal vez, solo tal vez, este bebé podría reparar lo que estaba roto entre nosotros. Pero los próximos meses destrozarían esas ilusiones, arrancarían el suelo de debajo de mis pies y me forzarían a enfrentar una realidad que nunca pensé posible. A medida que avanzaba mi embarazo, sentía una creciente desconexión con Mark. Trabajaba largas horas y, cuando estaba en casa, estaba mentalmente distante, perdido en un mundo de preocupaciones en el que yo no podía penetrar. Traté de enfocarme en prepararme para el bebé, sumergiéndome en la decoración del vivero y en investigar consejos de crianza, pero el peso de nuestra situación estaba siempre presente. Luego llegó esa fatídica noche, la noche que lo cambió todo. Mark entró por la puerta y supe de inmediato que algo era diferente. Había una oscuridad en sus ojos que nunca había visto antes, una especie de malevolencia que me revolvía el estómago. «Oye, llegaste temprano a casa», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Sí»,
respondió bruscamente, dirigiéndose directamente al gabinete de licores y sirviéndose un vaso de whisky. ¿Qué está pasando, Mark? Me estás asustando. ¿Asustarte? Eso es irónico, viniendo de la mujer que está a punto de arruinarnos financieramente, escupió sus palabras, con voz entrecortada, con los ojos estrechos. ¿Estás borracho?, pregunté, con incredulidad en mi voz. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Se trata de esta casa que no podemos permitirnos, este bebé para el que no estamos preparados. Nos estamos hundiendo, Caroline, y todo es tu culpa. ¿Mi culpa? Tomamos estas decisiones juntos, Mark. ¿Lo hicimos? ¿O me manipulaste para entrar en una vida que nunca quise?, escupió, bebiendo otro vaso de whisky. No puedo creer que estés diciendo esto. Pensé que estábamos juntos en esto, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Eso fue antes, dijo, una calma escalofriante apoderándose de sus rasgos. Quiero que te vayas. Y quiero que te deshagas del bebé. Quedé atónita, sin palabras. Todo el amor y respeto que había tenido por este hombre desapareció en ese momento. No podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Era este realmente Mark, el mismo hombre que había prometido amarme y cuidarme? No voy a hacerme un aborto, Mark. No puedo creer que siquiera me lo hayas pedido, logré decir, temblando de pies a cabeza. Entonces estás por tu cuenta, Caroline. No puedo estar atado a una vida que no elegí, replicó, saliendo de la habitación con un aire de finalidad. Caminé hacia nuestro dormitorio, mi mente acelerada. Cada paso se sentía como si estuviera caminando por un pantano, pesado y sofocante. Cerré la puerta detrás de mí y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El sueño había terminado, la ilusión se había roto. Nuestro matrimonio había llegado a su punto de quiebre, y supe que no había marcha atrás. Después de esa noche, vivir en la misma casa se sentía como convivir con un fantasma, una presencia inquietante que me recordaba todo lo que solíamos ser y que nunca seríamos de nuevo. Unos días después, con la ayuda de mi madre, empacé mis cosas y abandoné la casa que una vez había simbolizado nuestro amor, pero que ahora sentía como una prisión. Fue una decisión llena de dificultades, especialmente estando embarazada. Sin embargo, sabía que era lo correcto. Mark había mostrado su verdadera cara, y no podía traer a un hijo al mundo con un padre capaz de tanta insensibilidad. Mientras conducía alejándome, miré el espejo retrovisor, medio esperando que Mark saliera corriendo, suplicando perdón. Pero todo lo que vi fue la imagen en disminución de una casa, un hogar roto que una vez había prometido tanto. Y aunque mi corazón estaba cargado de pérdida y traición, también sentía una determinación recién encontrada. Mark había tomado su decisión y ahora era hora de que yo tomara la mía. Estaba a punto de convertirme en madre, y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: haría lo que fuera necesario para proteger a mi hijo, incluso si eso significaba estar sola. Y así, mientras conducía por ese largo y sinuoso camino, sentí el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Lo que estaba por delante era desconocido, pero estaba lista para enfrentarlo, con o sin Mark. Después de instalarme en la casa de mi madre, mi enfoque inmediato cambió hacia la inminente llegada de mi hijo. La mujer que me había criado ahora iba a ayudarme a criar al mío. Había una cierta simetría poética en eso, un punto brillante en un capítulo por lo demás turbio de mi vida. El bebé estaba previsto para dentro de un par de meses, y los preparativos nos mantuvieron ocupadas. Mi madre y yo convertimos una pequeña habitación de invitados en una guardería, y aunque teníamos que hacerlo con un presupuesto limitado, estaba llena de amor y anticipación. Con cada pincelada de pintura y cada tornillo apretado, sentía la realidad de la maternidad adentrándose en mí. Estaba emocionada, sí, pero también aterrada, especialmente porque Mark estaba completamente fuera de la imagen. Eso fue hasta que recibí los documentos legales. Una tarde,
un grueso sobre con la escritura de Mark en él aterrizó en mi puerta. Mi corazón latía rápido mientras lo abría. Era una demanda de divorcio, cargada de demandas que eran inimaginables hace solo meses. Estaba solicitando la propiedad completa de nuestra casa, alegando que era suya antes de nuestro matrimonio. Aún más sorprendentemente, exigía una prueba de paternidad para verificar si el bebé era suyo. ¿Puede realmente hacer esto, mamá?, pregunté, mis manos temblando mientras sostenía los documentos legales. Está desesperado, Caroline. Pero lucharemos contra esto. Debemos hacerlo, respondió mamá, su voz teñida de enojo e incredulidad. Las próximas semanas fueron un torbellino de consultas legales y noches en vela. Mi abogado me aconsejó reunir todas las pruebas que pudiera encontrar, registros financieros, escrituras de propiedad, incluso mensajes de texto y correos electrónicos que pudieran demostrar las malas intenciones de Mark. No puedo creer que hayamos llegado a esto, dije un día mientras mi abogado revisaba montones de documentos. Solía amar a ese hombre. ¿Cómo terminamos aquí? La vida es impredecible, Caroline. Pero en este momento, debemos concentrarnos en asegurar tu futuro y el de tu hijo, dijo ella, con el rostro severo pero los ojos llenos de compasión. En un giro surrealista, Mark aceptó una reunión para discutir los procedimientos de divorcio. Dudaba, pero decidí ir, con la esperanza de encontrar algún tipo de cierre, si no para mí, entonces para mi futuro hijo no nacido. Cuando entré en el café donde habíamos acordado encontrarnos, sentí un pinchazo de tristeza al verlo allí. Sus ojos se encontraron con los míos, pero estaban vacíos del amor y la calidez que conocía. Terminemos con esto, dijo Mark, ni siquiera molestándose en ser cortés. ¿Por qué estás haciendo esto, Mark? ¿Realmente se trata solo del dinero? Tú tomaste tu decisión, Caroline. Ahora, yo estoy tomando la mía. ¿Pero exigir una prueba de paternidad? ¿Poner en duda si este bebé es tuyo? No pude contener la incredulidad y el dolor en mi voz. ¿Puedes culparme? ¿Cómo sé qué has estado haciendo desde que te fuiste? Sus palabras fueron una bofetada en la cara, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Realmente te has convertido en un monstruo, dije, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que alguna vez te haya amado. Con eso, me levanté, agarré mi bolso y salí, dejando atrás a Mark y los escombros de nuestro matrimonio fracasado. Lo impensable había sucedido. El hombre al que alguna vez prometí pasar mi vida era ahora un desconocido, dispuesto a destrozar mi mundo para su propio beneficio. Pero mientras salía de ese café, algo dentro de mí hizo clic. Había terminado de ser la víctima de la malicia de Mark. Si quería una pelea, entonces una pelea tendría. Estaba lista para recuperar el control de mi vida, por mi bien y por el bien de mi hijo por nacer. Y así, con una resolución firme, me preparé para la batalla que se avecinaba. Pasaron meses, y el bebé debía nacer en cualquier momento. Los procedimientos de divorcio eran complicados, se prolongaban como si fueran una eternidad. Pero finalmente, se programó una audiencia para resolver los asuntos financieros y de custodia. Había contratado un equipo legal fuerte, mientras mantenía mi enfoque en la salud y el bienestar de mi hijo no nacido. No importaba cuán estresante se volviera la situación, tenía que recordar que estaba luchando por 2 vidas ahora. Mi mamá me acompañó al tribunal, su presencia fue un pilar reconfortante de fortaleza. Mientras entrábamos en la sala del tribunal, Mark estaba sentado allí, sus ojos vacíos pero llenos de una terca determinación que me hizo estremecer. Por favor, tomen asiento, dijo el juez mientras comenzaba la audiencia. Después de una revisión minuciosa de las pruebas, registros financieros y testimonios de ambas partes, llegó el momento de la verdad. Dada la evidencia presentada, la propiedad adquirida durante el matrimonio se dividirá de manera justa, comenzó el juez. Además, debido a la falta de ingresos estables del señor Mark y el considerable riesgo financiero que representa, la casa se otorgará a la señora Caroline.
quien ha demostrado tener ingresos y una trayectoria profesional más consistentes. Una ola de alivio me invadió. Pero lo que vino a continuación fue la victoria más dulce de todas. En cuanto a la prueba de paternidad solicitada, el tribunal considera que esto es completamente innecesario y desestima esta solicitud, ya que genera una carga emocional injusta para la señora Caroline, quien está cerca de dar a luz. Por lo tanto, el tribunal desestima esta solicitud. Mark parecía atónito, su rostro enrojecido de una manera que nunca antes había visto. Su mal concebido plan de intimidarme para que renunciara a lo que legítimamente me correspondía se derrumbó ante sus ojos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar. El juez luego anunció que, según el inminente nacimiento y mi situación financiera, se aplicaría y calcularía una pensión alimenticia una vez que naciera el niño. La cara de Mark se retorció en una mueca, claramente viendo esto como la derrota definitiva. Fuera de la sala del tribunal, mi madre me abrazó fuertemente, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y orgullo. Lo lograste, Caroline. Te mantuviste firme. Y así lo hice. No solo por mí, sino por mi hijo, que merecía un futuro mejor que el que Mark estaba dispuesto a proporcionar. Poco después del juicio, nació mi hermosa hija. Sosteniéndola en mis brazos, me di cuenta de que ella era mi nuevo comienzo. Mark había destruido nuestro matrimonio y había intentado arruinar mi vida, pero no podía tocar el amor que sentía por este pequeño ser. Inesperadamente, unas semanas después, recibí una visita de Mark. Se veía desgastado, derrotado, parado en mi puerta como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. Caroline, ¿podemos hablar? Su voz era baja, casi desesperada. ¿Qué queda por hablar, Mark? Estaba equivocado. Lo veo ahora. Te amo. Amo a nuestra hija. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Por un momento, miré a sus ojos, buscando al hombre que una vez amé. Pero se había ido, reemplazado por un desconocido que apenas reconocía. Mark, querías que abortara a nuestro hijo, que renunciara a lo más hermoso que me ha sucedido. No nos mereces. Pero, Caroline, yo. No, Mark. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Estamos mejor sin ti. Cerré la puerta, cortando cualquier excusa que le quedara por ofrecer. Era el final para nosotros, pero el comienzo para mí y mi hija. Mark había jugado con nuestras vidas y había perdido. Yo era libre, mi hija estaba a salvo y la propiedad que él estaba ansioso por arrebatarnos ahora era nuestra. Mientras me sentaba para alimentar a mi hija, sentí la ligereza de una dulce venganza invadirme. No solo había sobrevivido, había triunfado. Las cicatrices permanecerían, pero también las lecciones. Y mientras miraba a los inocentes ojos de mi hija, supe que íbamos a estar bien. La vida después del juicio y el nacimiento de mi hija se sintió como si emergiera de un largo y oscuro túnel hacia la luz. Regresé al trabajo, equilibrando mi carrera con la maternidad, algo que Mark dijo que no sería capaz de hacer. Mi madre fue mi roca, ayudando con el cuidado de mi hija y ofreciendo apoyo emocional del que no podría haber prescindido. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de mi hija cuando llegó la notificación. Mark había encontrado un empleo y estaba apelando la decisión de la pensión alimenticia del tribunal. No pude evitar sentir que esto era otra táctica, otra forma de ejercer control. Sin embargo, mi equipo legal estaba seguro de que dadas sus acciones anteriores y las conclusiones del juez, las posibilidades de que la apelación tuviera éxito eran mínimas. Así que ahora está tratando de pelear la pensión alimenticia, dijo incrédula mi mejor amiga Sarah mientras tomábamos un café una tarde. Sí, ¿puedes creerlo? Justo cuando pensaba que estaba libre, suspiré. Bueno, se llevará una sorpresa. Tienes todo bien documentado y tienes un gran equipo legal, me aseguró. Días después, tuvo lugar la audiencia de apelación.
Mark entró en la sala del tribunal, esta vez luciendo un poco más arreglado pero todavía con el aire de desesperación. No pude evitar preguntarme cómo habría resultado su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. El juez revisó los documentos y escuchó a los abogados exponer sus respectivos casos. Finalmente, ella habló. Después de revisar las circunstancias y evidencia actualizadas, el tribunal no encuentra razón para enmendar la decisión original sobre la pensión alimenticia. La decisión se mantiene tal como está. El rostro de Mark se retorció de incredulidad, una mezcla de sorpresa y enojo. Esta era su última oportunidad para cambiar la narrativa y la había perdido. Fuera de la sala del tribunal, se acercó a mí. Caroline, esto no es justo y lo sabes. ¿Justo? ¿Fue justo expulsar a tu esposa embarazada? ¿Fue justo forzarla a tomar decisiones que nadie debería tener que tomar? Respondí, conteniendo las lágrimas. He cambiado, Caroline. Estoy trabajando ahora, puedo proveer, suplicó. El cambio no se trata solo de encontrar un trabajo, Mark. Se trata de darse cuenta de la gravedad de tus acciones y hacer las paces. Tuviste tu oportunidad y elegiste mal. Vive con ello, dije, dándole la espalda. Semanas se convirtieron en meses y la vida siguió su curso. Mark intentó ver a su hija, pero dadas las restricciones legales y su pasado, las visitas fueron supervisadas y escasas. Cada vez que se iba, sentía que esquivaba otra bala. Continué fortaleciéndome cada día, tanto como persona como madre. El trabajo que Mark decía que sería imposible de manejar junto con la maternidad iba bien. Incluso recibí un ascenso, un testimonio de mis capacidades que Mark tan a menudo había socavado. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Los primeros pasos de mi hija, sus primeras palabras, su risa inocente, cada uno de estos hitos lavaba un poco más de la amargura que había empañado mi vida. Sin embargo, las lecciones se quedaron conmigo. Se convirtieron en mi armadura, mis señales de advertencia, mi sabiduría. Mami, ¿quién es ese hombre en la foto?, eventualmente preguntaría mi hija, señalando una antigua foto de nuestra boda que aún no había guardado. Ese es alguien que mamá solía conocer, cariño, le diría, besándole la frente.